Acá les pregunto, hable quien quiera, ¿eh? Si no tuvieras ningún tipo de limitación, ni tiempo, ni guita, miedo, nada, ¿en qué proyecto, sueño o experiencia te embarcarías y qué estás haciendo al respecto? ¿Quién va? Y yo que trabajaba en mi campo emocional, Dale, vos que saliste de terapia hace un rato, dale, contá. Viene toda chocada de la eh, terapia. quedé así. Qué difícil. Pero creo que tendrá que ver con el descubrimiento, con viajar, con moverme. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Es una buena pregunta, porque en realidad es como son esas cosas, me parece que cuando uno quiere, que dice, bueno, en otro momento, y nunca vas actuando en sí. Así, cada vez que tengo oportunidad, busco conocer un lugar nuevo, hablar con las personas del lugar, tener una nueva experiencia, de conocer de esa forma de vida. Pero no creo que sea compatible ese deseo con lo que el día a día me marca. Entiendo que yo lo marco, pero bueno, ahí está como la primera contradicción de la mesa, entre el deseo y lo que se hace. Yo voy a, Difícil, creo que tengo que yo, volver a terapia. yo voy a discrepar con vos, Apa. así, pegándole a la Eh, mesa. No, pero te digo en serio, yo pienso distinto. Pienso que yo construyo mi visión y mi futuro y mis oportunidades. No es que están afuera. Si yo sé lo que quiero, me conozco bien, estoy suficientemente convencido de lo que a mí me gusta, lo que a mí me hormiguea o que me infla el pecho y que quiero meterme ahí, eh, empiezo a identificar dónde están las oportunidades. También me encuentro en un momento muy particular donde me encuentro con el tablero con un montón de herramientas que antes no me pasaba o no lo reconocía. Y en referencia a la pregunta que están haciendo, para mí, eh, seguiría viviendo como estoy viviendo ahora. O sea, estoy haciendo un montón de cosas y sigo como te estoy diciendo. O sea, no, digo, ok, tengo esta idea, la quiero hacer, ¿cómo la puedo hacer para que sea rentable, monetizable? Y me apasiona vivir así. O sea, Pero pará, viví muchos años de otra ahí. forma, sí, Titero ahí. sí, Ningún tipo de limitación. Nada, o sea, nada te limita. claro. ¿Haces lo mismo? ¿Lo mismo sí, estás haciendo ahora? sí, con menos dificultades, porque por ahí siempre tenés, a ver, si tenés plata y no tenés que pensar en el tema económico, requiere que seas eficiente en el uso de recursos, que esté de la otra forma, vas y decís, bueno, ¿qué quiero hacer esto? Bueno, ¿cuánto sale? Pum, y lo compro, ¿no? Digamos, o inyecto plata a lo que quiera desarrollar o lo que quiera hacer, pero creo que, o por lo menos trato y procuro trabajar mucho en mí mismo y en mi autoconocimiento como para ir a fondo y seguir esa pulsión, eso que me pica adentro. Es como que más grande me voy poniendo, me pasa que quiero vivir a fondo cada día y quiero ir, si el día de mañana me toca, che, ya está, se terminó, te vas a tocar el arpa, quiero haber dicho, viví a fondo cada día. O sea, es como mi premisa personal conmigo mismo, no es que estoy esperando que todo el mundo viva así, ni le voy a bajar esa línea a nadie, pero me pasa un poco eso. He Bien, me dicho, gusta. ¿Gas? Ok. ¿Gas? Y yo mixé un poco, digo, yo creo que hay cosas de las que hacemos hoy que las seguiríamos haciendo, o que las seguiría haciendo, che, esto que estamos haciendo, sin lugar a dudas. Ahora, me tiró ahí un poco lo que dijo Sole de la parte de viajar y de girar. Digo, eso está bueno, lo de viajar, girar, más desde un punto de vista de conocer cultura distinta, cosas distintas. Pero yo ahí le metería el condimento de que le metería la parte de musical. Che, me gustaría viajar por todos lados, escuchar todo lo que pueda de todos los lugares que pueda, O sin sea, ahí lugar a dudas. en el Congo tocando te gustaría estar ahí todo. Y no sé si tanto el Congo, pero a ver, me daría una vueltita, después elijo si ¿Por qué sigo, no? si Claro, paso un una lugar. semana o me quedo un mes. claro. Ok, Pero, ok. yo creo que todo es ¿Y, interesante. y vos, Marian? No, yo en este caso estoy muy alineado a lo que dijo Paul, porque a mí me pasa que laburé muchos años encima de terapia, muchos años encima de trabajar en mí, y sobre todo el 2024 fue un año recontra súper intenso en lo personal, y yo también estoy muy en línea con todo lo que, creo que la parte que más me responde de la pregunta es ¿qué estás haciendo al respecto? O sea, estoy haciendo todo al respecto. Que después me decís, che, bueno, ¿y qué harías? Que creo que haría todo muy parecido.
Ojo, pueden cambiar los resultados. Hay siempre alguna cosita que falta. Decís, che, bueno, no, sí, estaría bueno, como dijo Paul, che, estás más tranquilo y si te querés comprar cualquier cosa la comprás, no lo tenés que pensar tanto. Puede ser que haya algo de eso, quizá la vida compartida, pero son elementos que no hacen a grandes cambios. O sea, yo siento que estoy en sintonía. O sea, cuando yo paro la pelota, estoy solo conmigo mismo, apoyo la cabeza en la almohada, digo, che, bueno, estoy en línea con lo que quiero. Por lo menos lo que quiero hoy. Ojo, después quizás se te alteran las ideas. Claro. Igual, pero ahí... Nada es permanente tampoco, o sea... Sí, Obvio, che, obvio. pero Sí, acá hablaba proyectos, sueños, claro, experiencia, eso, pero yo algo decís, que no yo estás estoy haciendo hoy, digo. conforme con mi vida, ¿eh? Che, A mí no me es gusta que- mi día a pero día, hago decís, lo que... venís a poder hacer lo mismo que estás haciendo hoy, te encanta, está fantástico, pero podés hacer algo distinto sin una limitación. Decir, bueno, ¿sabes que esta semanita dejo de hacer lo que estoy haciendo claro. o Bueno, lo, sí, pero lo escuchame, mixeo por ahí te tomás y el jet puedo hacer privado cualquier y cosa? por ahí te tomás el jet privado y te vas a ver no sé qué, te vas un fin de semana, no sé si escucharon la chica esta que entrevistó Miguel Granados en La Cruda, Sí. que la No. piba Sí. es muy interesante, la piba dice, sí, te vas un fin de semana, no sé dónde, Te vas claro, a no sé eso dónde y lo puedo Sí, hacer. te vas claro. a París, te vas a Roma el fin de semana porque quiero ir a cenar a ese lugar que estaba riquísima la comida. Bueno, listo, está bien. Está bien, o sea, vos te Pero- compras el jet privado. Claro. Pero pará, ninguno tiene limitación, ¿viste? Bueno, y vas, qué sé yo. Pero son cosas, creo que otra vez los elementos que le agregaría a mi vida terminan siendo elementos materiales o superficiales. No siento que estén. Porque aparte, otra cosa Sí. que no sé si les pasa. Cuando se te empiezan a caer un par de fichas, también empezás a disfrutar más del camino, no solamente del resultado.